Ella dijo que me extrañaba. Así es como comenzó. Una voz suave, la invitación de una hija, una habitación vestida con lila y mentiras. 2 semanas después, estaba sangrando en la acera, arrastrado por el cabello por el mismo niño que una vez sostuve contra mi pecho. Pero no sabían que ya había visto venir la tormenta. Y mientras planearon mi desaparición, reclamaba en silencio cada parte de mí mismo que intentaban borrar. Esta no es una historia sobre venganza. Se trata de la supervivencia, desconcertado, deliberado y mío. Mi yerno me golpeó en la cara. Mi propia hija me arrastró por mi cabello y golpeó la puerta de entrada detrás de mí como si no fuera nadie. Me topé descalzo en el pavimento, aturdido, sangrando del labio. Mi cuero cabelludo palpitaba donde sus dedos me habían arrancado a través del cabello. El calor de agosto presionó hacia abajo, pero me senté allí en la acera, temblando. Pasaron los autos. El perro de un vecino ladró distantemente. Nadie salió a ver. Nadie preguntó por qué una anciana estaba sentada como vidrio roto en el borde del césped delantero de su propia hija. Mis manos temblaron mientras las llevaba a mi cara. Sangre. Suciedad. Silencio. Recuerdo haber pensado, no sobre el dolor, pero sobre cuán tranquilo se había vuelto todo. Y luego me pregunté, realmente me preguntaba, ¿cuándo April dejó de ser mi hijo? ¿Cuándo se había convertido la niña con trenzas y una voz suave en alguien que no reconocí? Había dicho que no. Eso es todo. Solo una palabra. No, no firmaría sobre la confianza. No, no les daría los $3 millones que mi esposo y yo habíamos pasado décadas construyendo. No, no pudieron tomar lo que no les pertenecía. Y esa palabra, no, se convirtió en puños y traición. Pero lo que no sabían era que ya me había preparado para esto. Mucho antes de que el encanto de Russell comenzara a deshilacharse en los bordes, mucho antes de que la dulzura de Abril comenzara a saborear a algo artificial, había visto las señales. No de inmediato, pero lentamente. En silencio. Como una grieta en porcelana. Y entonces, aunque pensaron que me estaban conteniendo en una esquina, estaba dibujando en silencio el plan de mi escape. No sabían que cada cuenta tenía una copia de seguridad, cada documento una copia, cada contraseña un señuelo. Pensaron que me habían roto. Lo que no se dieron cuenta fue que ya me había ido. Comenzó con una llamada telefónica que se sintió como amor. April dijo que me extrañaba. Dijo que los niños preguntaban por su abuela. Dijo Russell estuvo de acuerdo. Sería bueno para todos nosotros si me mudara. Estaba cumpliendo 71 esa semana, y aunque vivía cómodamente en un pequeño apartamento 2 ciudades, la idea de estar más cerca de la familia calentaba algo en mí que no había sentido en años. La casa era hermosa, escondida en una calle tranquila a las afueras de Des Moines. Un porche envolvente, columpio blanco, persianas recién pintadas. Cuando entré, la habitación de invitados ya estaba preparada. Lila y marfil, los colores que me encantaron. Mi foto favorita de nosotros de su graduación de la escuela secundaria se sentó en la mesita de noche. La cama tenía sábanas nuevas, suaves y dobladas de cuidado. Recuerdo estar parado en la puerta, la maleta todavía en la mano, pensando, tal vez esto es todo. Tal vez el espacio que había crecido entre nosotros finalmente podría cerrar. La primera semana se sintió como algo fuera de la memoria. April me traía té todas las noches, manzanilla con miel, como me gustaba. Russell preguntó sobre mi antiguo trabajo en la biblioteca, sobre los archivos y los árboles familiares que solía juntar. Los nietos se acurrucaron a mis pies mientras yo conté historias sobre nuestros antepasados que cruzaron los océanos con nada más que un nombre y un sueño. Por primera vez en años, me sentí arraigado. Luego, lentamente, el calor comenzó a cambiar. April comenzó a mencionar lo apretadas que se habían puesto las cosas. Justo al pasar, por desayuno, lavandería plegable, caminando desde el buzón.
Ella habló sobre facturas y refinanciamiento, el costo de la universidad. Su voz siempre era suave, casi disculpada. Russell intervino en una noche, tallando un pollo asado, hablando de una oportunidad de bienes raíces con bajo riesgo y alto rendimiento. Sonreí, asintí. Intenté evitar que la inquietud llegue a mis ojos. Algo en el aire se había enfriado, incluso cuando el té se mantuvo caliente. Unos días después, April llamó suavemente a mi puerta, una carpeta de Manila en sus manos y una sonrisa cuidadosamente medida en su rostro. Ella se sentó a mi lado en el borde de la cama y dijo que había estado pensando. Podría ser el momento de simplificar las cosas. Planificación patrimonial, ella lo llamó. Por si acaso. Ella habló sobre cuentas conjuntas, dijo que facilitaría la gestión de emergencias. Su tono era ligero, ensayado, como si estuviera leyendo un guión que había memorizado. Dentro de la carpeta había documentos, formularios bancarios, una página de notarización y una impresión de mi cuenta de inversión. Mi equilibrio completo se sentó allí en blanco y negro. Parpadeé, aturdidos, mis dedos flotando justo por encima de los números. No pregunté por qué los tenía. Pregunté cómo. Ella no dudó. Dijo que siempre había sabido mis contraseñas. Dijo que a veces necesitaba registrarme. Asegúrese de hacer un seguimiento de las cosas. Ella lo dijo como si fuera una amabilidad. Como si no hubiera atravesado una puerta, no había abierto. Esa noche, me acosté en la cama mirando la ceiling fan girando lento y estable sobre mí. La habitación se sintió más fría que antes. Mi piel se puso espinosa. Algo había cambiado. No solo el límite de la confianza, sino toda la base bajo mis pies. Al día siguiente, Russell lo mencionó de nuevo. Me detuvo en el pasillo, informal, como si preguntara sobre el clima. Dijo que podría elaborar algunos borradores, que tenía plantillas, que había hecho esto para los clientes antes. Su confianza era demasiado suave, demasiado segura. Asentí cortésmente y pasé junto a él, encerrando mi puerta una vez que estuve adentro. Por primera vez desde que me mudé, giré el perno. Y esa noche, no dormí. La casa se volvió más tranquila en la oscuridad, pero no de manera pacífica. Era el tipo de silencio que zumba debajo de la superficie, como algo que esperaba atacar. Pensé en los años que había pasado trabajando en la biblioteca, catalogando la vida de otras personas, preservando historias. Ahora el mío se desarrollaba en las sombras, cada página más oscura que la anterior. Esperé hasta que la casa estuvo vacía una tarde. Abril había llevado a los niños al fútbol, y Russell estaba fuera de conocer a un cliente. Entré en mi auto, cerré la puerta y marqué a mi asesor financiero desde el compartimento de guantes, donde había escondido mi viejo teléfono. Mi voz era baja, pero firme. Le pedí que bloqueara todas las transferencias, habilite las protecciones biométricas, marcara cada inicio de sesión de IPS desconocidos. Hizo una pausa, preguntó si todo estaba bien. Le dije que era solo una precaución. Pero ambos sabíamos que no lo era. Esa noche, cambié cada contraseña que había usado. Los escribí en código. Luego lo sellé dentro de una bolsa Ziploc y la metí en el revestimiento de mi maleta. Copié todos los documentos que pude encontrar, certificados de confianza, estados de cuenta, el antiguo plan de jubilación de mi esposo, y los guardé en una unidad flash, que escondí dentro de una botella de vitamina vacía en la parte inferior de mi bolsa de tocador. A la mañana siguiente, encontré a Russell en la cocina volteando un cuaderno negro. Cuando me vio, lo cerró demasiado rápido. Él sonrió, ancho y hueco, y me ofreció café. Yo decliné. Más tarde ese día, April me trajo documentos relacionados con un refinanciamiento. Solo algo rutinario, dijo, pero cuando miré los formularios, mi nombre había sido agregado como copropietario en una hipoteca secundaria. Lo cepilló, dijo que era un error clerical. Pero su voz atrapada en la palabra error, y eso fue suficiente.
Esa misma semana, noté que mi organizador de píldoras estaba en el lugar equivocado. Siempre lo guardaba debajo de la cama en la pequeña caja de tela. Pero esa mañana, estaba encima del tocador, abierto. El espacio del martes estaba vacío, aunque no había tomado nada. No dije una palabra. Simplemente tiré todo el set y comencé desde el alijo de viaje que había escondido hace meses. No era temer que se asentara en mí, era claridad. No solo estaban cruzando líneas. Estaban dibujando nuevos a mi alrededor, más apretados cada día. Y ahora había terminado de esperar. No estaba atrapado. Me estaba preparando. 3 días después, regresé de una corta caminata para encontrar mi habitación destrozada. Mi maleta estaba abierta en el piso, su contenido arrojado como lavandería en una tormenta. Los cajones de los tocadores fueron sacados a mitad de camino. El forro en mi abrigo de invierno se cortó a lo largo de la costura. La unidad FLA se había ido. La botella de vitamina en la que la había escondido sentada en posición vertical en el escritorio, vacía. No grité. Ni siquiera respiré por un momento. Simplemente me quedé allí, en la puerta. El corazón latía como un tambor que no podía silenciar. Luego me di la vuelta. Caminé tranquilamente por las escaleras. April se paró en el fregadero. Ella no levantó la vista. Russell se apoyó contra la nevera, los brazos cruzados, la boca en una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Le pregunté si alguien había estado en mi habitación. April dijo que tal vez uno de los niños había estado buscando tijeras. Russell agregó que debo haber perdido algo nuevamente. Lo dijeron demasiado rápido. Asentí, giré y subí de regreso por las escaleras, cerrando mi puerta detrás de mí. Desde detrás de la estantería, saqué el viejo teléfono quemador que había mantenido escondido durante años. Mi esposo y yo lo usamos una vez durante una estafa de bienes raíces. Marqué el número que todavía recordaba de memoria. Su asistente respondió en el segundo anillo. Cuando le di la palabra de código, ella no dudó. En cuestión de minutos, mi abogado estaba en juego. Le dije que activara el fallido en mi fideicomiso, que revoque cualquier autoridad compartida, para alertar al custodio offshore y que presente un informe tranquilo ante los servicios de protección para adultos, lo suficientemente justo como para comenzar. Esa noche, mientras la cena corría abajo, empacé una pequeña bolsa con elementos esenciales. No dije adiós. Simplemente dije que iba a caminar. En la esquina de la cuadra, un sedán negro me esperaba. Mi abogado había enviado un conductor. Condujimos en silencio a una pequeña casa en las afueras de Ames, escritas hace años en nombre de un viejo amigo de la universidad que todavía me debía un favor. A la mañana siguiente, cada cuenta estaba bloqueada. La confianza se trasladó a una estructura irrevocable. La mujer que pensaron que habían roto había desaparecido, sin un sonido, sin dejar rastro, y sin dejar atrás una sola llave. 2 semanas después de que me fui, llegó la petición. Había sido enviado a mi antigua dirección, pero mi abogado redirigido. April y Russell estaban solicitando la tutela legal sobre mí, citando la ley de preocupación de ancianos. Su reclamo: no estaba apto mentalmente para administrar mi patrimonio, aislado y bajo la influencia de las partes externas que me manipulan para obtener ganancias financieras. El idioma era clínico, estéril. Usaron frases como cognición disminuida y comportamiento errático. Se adjuntan declaraciones juradas de 2 personas que había conocido solo una vez. Ambas afirmaron que habían presenciado mi confusión en una barbacoa familiar. Uno escribió que había hecho la misma pregunta 3 veces. Podría haber sido ridículo si no hubiera sido tan cruel. Me reuní con mi abogado esa noche. Estaba tranquilo, ya un paso por delante. Compilamos todo. Evaluaciones cognitivas completas del Dr. Kers, mi médico de 10 años. Declaraciones escritas de mi asesor financiero,
2 vecinos de toda la vida y 3 miembros del comité de la iglesia en los que me ofrecieron como voluntarios durante más de 6 años. Personas que me habían visto regularmente, que no tenían participación en mis activos, solo la verdad. Luego vino la carta. Mi carta. Escrito en mi propia mano, escrita e incluida en nuestra respuesta. No discutí. No acusé. Acabo de contar la historia. Escribí sobre la infancia de April, sobre su risa, sobre cuando sentí que la sentía alejándose de mí, no en un momento, sino lentamente, en el silencio entre nuestras conversaciones. Lo terminé simplemente. Protegerme no era crueldad, era claridad. El juez leyó los documentos en Chambers. Durante la audiencia, me miró solo una vez, sus ojos estables. Luego recurrió a April y el abogado de Russell y dijo: «Es raro ver tal claridad de alguien acusado de incapacidad. Esta petición no solo es infundada, está limitando al abuso de procesos». Ella lo descartó sin dudarlo. La sala del tribunal se quedó en silencio. April no me miró. Russell lo hizo, solo una vez. Y luego salí, no triunfante, sino todo. Después de la audiencia, algo cambió dentro de mí, no aliviado exactamente, sino una especie de amplitud, como una puerta finalmente se había cerrado, y ya no tuve que pararme en el umbral. Regresé a la casa tranquila en Ames y comencé a desempacar las piezas de mi vida que se habían mantenido en cajas, tanto literal como no. Una de las primeras cosas que hice fue cambiar el nombre de la confianza caritativa que mi esposo y yo comenzamos hace años. Una vez se había llamado el Fondo de Aniversario, un asentimiento tranquilo a nuestra vida compartida. Pero ahora, necesitaba un nuevo nombre. Uno que me pertenecía y a la mujer que me enseñó cómo se veía la fuerza cuando nadie estaba mirando. Lo llamé el Fondo Eleyanena, después de mi abuela. Lo reestructuramos para atender a mujeres más de 65 que habían sufrido abuso financiero dentro de sus propias familias. Una parte del interés del fondo se otorgaría cada año para ayudarlos a reconstruir, hogar, apoyo legal, educación o incluso simplemente respirar espacio. En cuestión de semanas, las solicitudes comenzaron a llegar. Y también las letras. Docenas de ellos. Algunos escritos a mano, algunos escritos, la mayoría de ellos temblores en tono pero claros en un propósito. Las mujeres escribieron sobre ser borradas de sus propias cuentas bancarias, que se les dijo que eran demasiado olvidadas, demasiado emocionales, demasiado viejas. Una tarde, me invitaron a hablar en un centro local de mujeres. Nada grandioso. Solo un evento plegable en el sótano de la biblioteca. Casi no fui. Pero Patrice dijo: «No tienes que actuar. Solo diga la verdad». Así que lo hice. Me paré frente a 20 mujeres con café en tazas de papel y me preocupaba en sus ojos. Les dije lo que había sucedido. No todos los detalles, sino suficientes. Suficiente para sentir la habitación cambia. Suficiente para ver a alguien en la tercera fila presionarse una mano en su boca, no en estado de shock, sino en reconocimiento. Y en ese momento, entendí. Mi voz ya no era solo mía. Se había convertido en un hilo para que otros se aferren, sacándose de la tranquilidad. Una semana después del evento en la biblioteca, llegó una carta a mi puerta. Sobre crema, sin dirección de devolución. Mi nombre escrito en letra nítida y deliberada que no había visto en meses. Fue de Abril. Dentro había una breve nota. Ella dijo que había escuchado sobre el Fondo Eleyanena. Había leído el artículo y que Russell quería hacer las paces. Esperaban que pudiera unirme a ellos para cenar, solo para hablar, nada más. Viernes a las 7, un restaurante cerca del juzgado. No respondí. Tampoco lo rasgué. Lo dejé reposar en el mostrador de la cocina durante 2 días completos. Cuando llegó el viernes, casi me había olvidado. Luego, justo cuando el sol comenzó a ponerse, sonó el teléfono. Número desconocido. Lo dejé ir al correo de voz. Luego sonó de nuevo. Y de nuevo.
Cuando finalmente respondí, era una enfermera de la sala de emergencias. April había sido admitido con dolores en el pecho. Leve, pero suficiente para garantizar un estudio completo. Ella me había pedido. Todavía estaba en la lista como su pariente más cercano. No sé qué me hizo ir. No, perdón. Tal vez solo el peso de las cosas inacabadas. Parecía más pequeña de lo que recordaba, su rostro pálido, su cabello se retiró. Cuando abrió los ojos y me vio, susurró mi nombre. Nos sentamos en silencio por un tiempo. Entonces ella dijo que ella delea todo. Los artículos, las declaraciones, las entrevistas. Ella dijo que no se dio cuenta de lo lejos que había llegado, que Russell había presionado, que solo quería proteger lo que tenían. No respondí. Acabo de escuchar. 3 días después, llegó una carta de mi abogado. Incluyó un documento de fideicomiso que nunca había visto antes, con meses antes, transfiriendo casi $3 millones a una compañía tenedora bajo el nombre de Russell. April había firmado como beneficiario condicional, en espera de mi incapacitación legal. Las fechas se alinearon con el otoño que había tomado semanas antes de irme, el hematoma que no pude explicar, los mareos, el medicamento que no recordaba haber tomado. No solo habían planeado tomar el control, habían planeado mi ausencia. No la muerte. Desaparición. Y ahora, tenía la prueba en mis manos. No para castigarlos, aunque eso aún puede venir. Pero finalmente, completamente, déjalos ir. Unos días después, Russell llamó. Lo dejé sonar. Dejó un mensaje, su voz más baja, más cuidadosa de lo que recordaba. Dijo que lo sentía. Dijo que April quería hablar. Dijo que habían cometido errores. Lo eliminé sin escuchar 2 veces. No mucho después, llegó otro sobre. Sin nombre, solo mi dirección en la escritura familiar. Dentro había una fotografía. April, más joven, sosteniendo a su hija en el patio trasero, ambos sonriendo bajo la luz de fines del verano. Los bordes estaban usados, suaves desde el tiempo. Lo sostuve por un momento, no con ira, sino con algo más tranquilo. No lo destrocé. Yo tampoco lo enmarcé. Lo coloqué en el cajón del escritorio que rara vez abrí, el que guardé cosas que alguna vez importaron, pero que ya no contenían peso. Esa tarde, salí con una pequeña bandeja de pensamientos, perpeligüite, plantado en el mismo suelo que había cruzado durante años. Pequeñas cosas resistentes. Florecen incluso cuando la helada regresa demasiado temprano. Incluso cuando el viento se muerde más profundo de lo esperado. Presioné mis manos en la tierra y la sentí. Más, vivo, mía. La supervivencia no es ruidosa. No grita ni exige ser visto. Está tranquilo. Y poderoso. Y absoluto.